He visto la posibilidad de meterme en un charco y la voy a aprovechar. Es esta sesión. En las anteriores hemos estado estudiando la división de los universales por su forma, los predicables, género, especie, diferencia, propio, accidente, y la división de los universales por su materia o contenido, los 10 predicamentos o categorías: sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, ubi, situs, cuándo y hábito. Bien. Y dice, pues ya está, ya tenemos los cuadros para rellenar. Todo se distribuye por estas cajas y asunto concluido. Y bueno, si todo fuera tan sencillo, pero hay que percatarse de algunas cosillas sobre todo con esto de las categorías. El ser se divide, las posibilidades del ser son ser sustancia, ser cantidad, ser cualidad, ser relación, etc. Eso dice Aristóteles. La sustancia la podemos dividir luego, de acuerdo con el árbol de Porfirio, ¿verdad? Tal como se ve, pues en cuerpos y espíritus, en cuerpos vivientes e inertes, en cuerpos vivientes animales o vegetales, y en cuerpos vivientes animales, humanos o irracionales. Bueno. Y el resto, pues el resto también tienen sus divisiones más o menos alambicadas. Para un curso de estas características, entrar en esos detalles podría ser pues, un poco contraproducente por los líos que produciría. Perdernos en el detalle no es bueno ahora. Quien tenga interés, libros al respecto hay un montón. Yo recomiendo, claro que es en latín, pero es un latín sencillito, el Gret. Bueno. ¿Qué interesa ahora advertir de este listado que tenemos ante los ojos, de las categorías? De entrada, una aparente desproporción. Hemos dedicado un cajón a lo que realmente es más importante, la sustancia, y 9 cajones a algo que es secundario, son los accidentes todos ellos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hemos hecho 2 cajones y luego dentro del cajón accidentes hemos metido los otros 9? Incluso podríamos aprovechar el árbol que nos ofrecía Santo Tomás, que le da organicidad a esos 9 accidentes, ¿no? Aquí tenemos un problema. Claro, cuando yo divido el cuerpo en viviente e inerte, en el árbol de Porfirio, utilizo una diferencia. Recuérdese, ¿no? El género se divide en especies mediante las diferencias. Animal se divide en humano e irracional en virtud de la diferencia racional, ¿no? Si sustancia y los demás accidentes fueran especies de un género, necesitaríamos una diferencia específica, o tantas diferencias específicas como especies distingamos, ¿no? Sin embargo, no la hay. No hay esa diferencia específica. Estos son los 10 géneros supremos del ser. 10 géneros supremos, y si son supremos, es que por encima no tiene ningún género. Pero hombre, en el dibujo pone ente. El ente no es un género. ¿Cómo que no es un género? Que no es un género, hombre. Que no. Y aquí lo divertido del asunto. Mientras dentro de la sustancia subdividimos con toda tranquilidad a base de diferencias, el ente no se divide por medio de diferencias. Y es fácil advertirlo. Bueno, fácil, entiendo yo, ¿no? Porque si uno se fija, cuando un género como cuerpo lo divido en las especies viviente e inerte, empleo una diferencia, la vida, que es ajena al género cuerpo.
para dividir cuerpo, tengo que usar algo que no pertenezca a todo cuerpo. Lo que divide no puede ser algo que pertenezca a lo unitario, ¿no? Si algo es característica de cuerpo, no puede servir para dividir los cuerpos. Tiene que ser la diferencia algo externo al cuerpo. Bien, apliquemos esta misma tesis al caso del ente. El problema es que si el ente lo dividimos con algo que sea ajeno al ente, entonces es algo que no es. Aquí la magia del asunto, ¿no? Si yo divido el ente con una diferencia ajena al ente, divido el ente con algo que no es ente. Pero si es algo que no es ente, es algo que no es. Y si es algo que no es, ¿cómo voy a dividir con eso? Un cuchillo que no es no sirve para cortar chorizo. No sirve para cortar nada. Las diferencias que dividieran al género ente tendrían que ser no entes. Pero si son no entes, entonces no son. Pero si no son, entonces no dividen. Lo que no es no tiene ninguna eficacia. Caramba. La lógica de los géneros y las especies aquí se encuentra con un tope. Aquí no se puede aplicar esa lógica, ¿no? No se puede. No se puede. Porque el ente no tiene nada que le sea ajeno. No tiene nada que le sea ajeno. Luego las categorías son géneros supremos y son supremos también en el sentido de que no resultan por división de otro género. Se dividen sin más. Y dice uno, ¿y entonces qué lógica tiene esto? Pues no tiene lógica. Es decir, yo no puedo deducir de ente, de ser, de cosa, en lenguaje vulgar, impreciso, yo no puedo deducir de ente, de ser ente, las 10 categorías. Luego hay otra cosa que también conviene dejar dicho. Ahora regreso a recuperar esto de que el ente no es un género. Pero pasemos a esta otra observación. Y es, los 9 accidentes son en cierto modo correlativos de la sustancia. Por ejemplo, el ubi. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Solo le pasa a las sustancias que tienen materia, a los cuerpos. Los espíritus no están en un lugar. Para estar en un lugar tienes que ser cuerpo. Pero no solamente tienes que ser cuerpo. Como vimos en aquella explicación de Santo Tomás, remito a la sesión anterior sobre las categorías, la ubicación no es una propiedad intrínseca de los cuerpos, sino que procede de una referencia, de una conexión con otros cuerpos. La ubicación es una relación con otros. Es decir, un cuerpo solo, imagínense que solamente existiera un cuerpo, un vaso de cerveza, que solo existiera un cuerpo. ¿Dónde estaría? En ningún lado. ¿Dónde está el universo, que es el conjunto de los cuerpos? Pues en ningún lado. Para que haya ubicación tiene que haber cuerpo ubicante respecto del cual se halla la ubicación. Por cierto, una consideración así colateral, pero que puede ser útil, ¿no? La Eucaristía, el cuerpo de Cristo está en el presunto pan. Sí, pero no está ubicado. ¿Cómo que no está ubicado? En efecto, las dimensiones de Cristo no se restringen a la forma de la forma, a la forma del pedazo de pan que se tiene. Cristo no cambia sus características. Su tamaño es el mismo que tiene de un cuerpo humano glorioso.
pero no está ubicado. Bueno, la ubicación pues exige una sustancia, claro, no se da en un espíritu, pero además en una sustancia corpórea conectada con otra sustancia corpórea. Y si no, y así podríamos hablar de otros accidentes. Es decir, los accidentes no son posibilidades existenciales arbitrarias, sino conectadas con la índole de la sustancia. Pero, insisto, esto no permite hacer una deducción de estos accidentes, de los 9 géneros de accidentes. Esta es una situación también curiosa. Pero bien, pues la realidad no es como a mí me gustaría, sino tal como es. Y es así, con unas categorías que tienen estas características. Y un tercer asunto definitivo sobre esta cuestión de las categorías. Aquí solamente figuran los entes finitos, o sea, los limitados, no los delgaditos, seres finitos, tanto la sustancia que es en sí, pero que soporta accidentes, como los accidentes son intrínsecamente finitos, intrínsecamente finitos. Luego, aquí no está todo el ser. Es evidente, salta a la vista, cualquiera se da cuenta de inmediato, que en este esquema no cabe Dios. Dios no está aquí. Dios está fuera de las categorías. No hemos demostrado todavía su existencia desde un punto de vista sistemático, pues es prematuro lo que estoy diciendo, pero me da lo mismo para que nos entendamos, ¿no? ¿Y dónde está Dios en este esquema? Ninguno. Dios no está entre las categorías. Es lo único, y alguna otra cosilla más que luego diré, es lo único, pero es el único ente, el único ser que no está dentro de las categorías. Esto importa mucho retenerlo. Vamos a continuar hablando del asunto. Esto nos abre la puerta a la cuestión de los conceptos metafísicos, que es la expresión que da título a esta sesión. Los conceptos metafísicos aparecen cuando uno advierte el carácter limitado de las categorías. Pero vamos a ver hasta dónde llega esa limitación. Bueno, puestos a ser precisos, esto es una nota a pie de página, un inciso en el curso de este tema. Hay que hablar de los pospredicamentos para dejarlos también ubicados, porque en el tramo anterior de esta explicación he dicho que por encima de las categorías está el ente. Y el ente es un concepto que no es un género, mientras que las categorías son 10 géneros. Bien, pues es que Aristóteles en su libro Las categorías habla no solamente de los antepredicamentos, no hemos tratado del asunto y ya se verá, en la próxima sesión algo diremos, y los pospredicamentos. ¿Qué son? Ciertas razones pertenecientes a todos o varios predicamentos. Claro, es que hay algunas cosas que se dan en varios, por ejemplo, el movimiento. En la pantalla se pueden ver los 5 pospredicamentos que enuncia Aristóteles. No me voy a entretener, a pesar de que a quien está estudiando esto puedan parecerle un poco incomprensibles. Oposición, prioridad, simultaneidad, movimiento y tener, o propiedad. Movimiento me parece que es lo más gráfico en esto. ¿Dónde hay movimiento en las 10 categorías? Cabe movimiento de las sustancias. Un ser vivo se muere. Cabe movimiento en la cualidad. Algo que es virtuoso pasa a ser vicioso. Hay movimiento en la cantidad. Algo que mide 5 metros pasa a medir 2. Y hay también movimiento en el lugar, o el ubi. Pues estoy aquí y a continuación estoy allá. Hay pues cosas que se dan en varios predicamentos. Esos son los pospredicamentos, pero claro, siguen siendo predicamentales. Siguen siendo afecciones de las propias categorías, no están por encima de ellas, ¿de acuerdo? Así que los pospredicamentos, aunque dan la impresión de que ya sacan la cabeza del ámbito de lo finito, siguen estando en el territorio de las categorías.
o predicamentos, ¿de acuerdo? Este es un inciso que aquí se acaba. Ya está. Vamos a volver al asunto fundamental, que es el de lo que hay más allá propiamente de las categorías, los conceptos metafísicos. He aquí un punto importantísimo, decisivo para toda la filosofía, para toda. El concepto de ente tiene una universalidad peculiar, distinta de la universalidad de los conceptos categoriales. Como hemos visto, sus divisiones, las divisiones del ente, no se hacen por diferencias específicas. Lo que se añade al ente es ente. Y si no, como ente equivale a real, si añado algo que no es ente, añado algo que no es real, no añado nada. Si corto con un cuchillo que no es real, no corto. Bien, pues esto es contagioso. La universalidad del ente. Se suele decir que el concepto de ente es trascendental. Tengo que reconocer públicamente mi debilidad frente a la palabra trascendental. Me pone un poco de mal humor, porque estoy harto de tanta trascendentalidad y tanta historia, como si trascendental fuera el acabose, el sumum, el colmo de la felicidad y la satisfacción intelectual. Trascendental significa pues que tiene una universalidad irrestricta y que nada se le escapa. En el caso de la filosofía kantiana, trascendental es otra cosa completamente distinta. En el campo de la filosofía aristotélico-escolástica, trascendental quiere decir que está más allá de las categorías. Trascender es estar más allá, pero estar de esta manera, abarcándolo todo, absolutamente todo. Trascendental es no queda nada fuera de eso. ¿Queda algo fuera del concepto de ente? Pues si algo queda fuera del concepto de ente, es como si algo queda fuera del concepto de lo que existe, de lo que es. Pero si algo queda fuera del concepto de lo que es o existe, entonces es que es algo que no es ni existe. Pero algo que no es ni existe, ni está fuera ni está dentro. Es que no existiendo ya no hay nada más que hablar, ¿no? Señor obispo, las campanas no han sonado por 100 razones. La primera es que no hay campanas, pues ya me sobran las demás. La anécdota del obispo que llega a un pueblo y las campanas del pueblo no suenan. En los tiempos en que pasaban estas cosas. Bien, si las campanas no existen, no hay más que hablar. Si algo no existe, pues no hay más que hablar. Salvo para la vida mental del hombre, pero ese es otro invento. En la realidad, un cuchillo que no existe no corta. Un fuego que no existe no quema, etc. Un billete que no existe no paga. Bien, fuera del ente no hay nada. Fuera del ente no hay nada. Esta es la situación peculiar de este concepto. Si queremos ser rigurosos y no comenzamos a tontear, juguetear y decir tonterías así simpaticonas o llamativas, ¿no? Si algo no existe, no existe. Si algo no existe, no existe, por tanto no cuenta. El ente lo abarca todo, es decir, todo lo que existe es existente, es ente. Todo lo que existe es existente. Si todo lo que existe es existente y es ente, fuera de lo que existe no hay nada. A ver si nos metemos esto en la cabezota. Quizás en alguna ocasión nos ofrece una cierta dificultad, ¿no? Porque la nada hasta la pensamos como algo que no es, ¿no? Recuerdo cuando era
un adolescente, una discusión con un viejo amigo que ya falleció, Jorge. Paseábamos por el lugar central de mi pueblo, el famoso paseo, y íbamos discutiendo, ¿no? Si entre mis manos no hay nada, no hay nada, ¿no? No hay algo. Pero entonces, si hay nada, entonces hay algo. Pero entonces no hay nada. Pero si no hay nada, no hay algo. Y así, ¿no? Estábamos en sexto de bachiller. Si entre mis manos no hay nada, entonces hay algo. No, no hay nada. Claro, no puedo hacer este gesto. El gesto tendría que ser este. No hay nada. No hay nada. Cosa distinta es que yo diga en la nevera, no hay nada. Lo que quiero decir en realidad es que no hay nada que valga la pena, ¿no? Porque habrá aire, pero el aire no vale la pena. O sea, usamos a veces en el lenguaje corriente nada de una manera relativa. En el cajón no hay nada. No hay nada de lo que buscabas. Pero hay aire, por lo menos. Ya lo que para que el aire me importa un bledo. Ah, vale. Como si fuera nada. Bien. No andas muy metafísico, pero andas un poco interesado, ¿no? Buscabas algo y no está, pues ya está. El ente es un concepto trascendental, lo abarca todo. Pero es que hay otros conceptos trascendentales. No es el único el concepto de ente, lo que pasa es que los otros conceptos, que son también trascendentales, son propiedades del ente. Lo estudiaremos más adelante, cuando entremos en la metafísica. Queden dichos ahora, ¿no? Cosa, uno, algo, verdad, bondad. Hay quienes reducen los trascendentales a tres, depende de su gusto, unidad, verdad, bondad. Hay quienes añaden la belleza. Yo me resisto, lo confieso. Voy a mantener este listado de 6, ente, cosa, uno, algo, verdad, bondad, como las propiedades trascendentales del ente. Ahora no me meto en más berenjenales, quede simplemente enunciado, ¿no? ¿Qué significa cosa? Que toda realidad tiene una esencia, es algo determinado, es un qué, ¿no? Uno quiere decir que toda realidad tiene, todo ente tiene indivisión, no está roto. Si estuviera roto o partido, ya no sería uno, serían dos o más, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa? Pues que todo ente es inteligible por la inteligencia humana. Bondad, que todo ente es apetecible por la voluntad humana. Estas son las perfecciones trascendentales del ente. Y como son propiedades del ente, pues tienen su misma universalidad. Si la universalidad del ente es trascendentalidad, el ente es trascendental, pues estas propiedades también lo son. Bien, pero ahí no acaba la cosa. Conceptos que están más allá de las categorías están también Dios y sus propiedades. Amigo mío. Lo único que no encaja en las categorías es Dios. Lo único que encaja en el ente como causa del ente es Dios. O sea, la posición de Dios en nuestra organización intelectual pues es peculiar. Dios casi más que ente es la causa del ente. Pero claro, para ser causa del ente tienes que ser. Si Dios no fuera. Hay un famoso librito de un teologuillo, filosofillo muy de moda. Creo que se llama Jean-Luc Marion. Dios sin el ser. Bueno, debe de tener un empacho este de filosofía contemporánea de Heidegger y cosas así. Si Dios no es ser, entonces ¿qué puñetas es? Si Dios no es, pues ya no hay más que hablar. Como si el billete de 50 euros no es, pues ya está, se acabó, como las campanas del obispo, ¿no? Si no hay campanas, pues no hay más que hablar. Si usted me dice que Dios no es, no hay más que discutir. ¿Cuáles son las propiedades de Dios? Que claro, son propiedades de Dios, luego tienen su misma condición lógica y
ontológica o real, ¿no? El carácter central de Dios es la aseidad. Dios es a se, en latín, por sí. Ya lo explicaremos en su día, cuando lleguemos a esa sesión, si Dios quiere. Pero hay más características de Dios: una infinitud propia y rigurosa, simplicidad. Dios no está compuesto de nada. Es inmutable, ego Deus en non mutor, dice Santo Tomás, reproduciendo un texto de la Biblia, ¿no? Eternidad es un concepto que nos marea un poquito, pero que es esencial. Dios es eterno. No hay tiempo en Dios. Es espíritu, es intelección absoluta y es voluntad y omnipotente. Bueno, todas esas propiedades de Dios pues tienen el mismo rango lógico y ontológico que Dios. Y luego tenemos un tercer capítulo de conceptos metafísicos, o sea, de conceptos que están más allá de las categorías, que son las perfecciones puras. Esto es un poco curioso y que merecería una reflexión específica en su día como especialización. Son perfecciones que se dan en el mundo, en la realidad existente de manera finita, pero que puede ser infinita. Hay perfecciones que no son puras, perfecciones mixtas, es decir, perfecciones que solamente se dan en seres imperfectos. Todas las perfecciones ligadas a la materia son perfecciones mixtas, ¿no? Ser fuerte, digo, en el sentido propio y riguroso de tener fuerza física, pues para eso tienes que tener cuerpo. Esas perfecciones mixtas propiamente no se dan en Dios. Se dan en Dios como su causa, pero no como algo que Dios tenga por su propia condición. Porque si Dios no tiene cuerpo, por ejemplo, ¿cómo va a tener fortaleza física para mover una piedra? Mueve de otra manera. Bueno, pues estas perfecciones puras, que no son mixtas, que pueden darse por tanto en plenitud y de hecho se dan en Dios, claro, pues son por lo menos las que aquí aparecen en pantalla. Digo por lo menos porque podrían ser más. Acto, está en acto, o sea, ser ya. Sustancia, o sea, ser en sí. Persona, ser persona, es una perfección pura. Dios es persona, claro que sí. Ser causa eficiente, o sea, ser agente, ser activo. La vida es una perfección pura, aunque se da en los geranios. Y la vida de los geranios, por interesante que sea, es una vida limitada. Mientras que la vida de Dios, pues es una vida ilimitada. Intelección también es una perfección pura, y por eso también se da en Dios. Igual lo mismo que la abolición, que querer. Bien, quizás sean más, sería cuestión de investigarlo, pero por lo menos estas sirvan de ejemplo. Todos estos conceptos, las perfecciones trascendentales, o sea, completamente universales para todo ser, sea finito o infinito. Las perfecciones exclusivas de Dios. Y las perfecciones que pueden darse en las criaturas de manera finita, pero pueden darse en el máximo grado, las perfecciones puras, todo eso son conceptos metafísicos, es decir, conceptos supracategoriales, ya no solamente post-predicamentales, sino extra y supracategoriales. ¿De acuerdo? Todo esto forma parte del territorio de la metafísica. Pero no hay que emborracharse tampoco, porque lo que ven nuestros ojos, lo que experimenta nuestra inteligencia, son los seres de las categorías. ¿De acuerdo? Bien, pues sobre esto seguiremos hablando. Lo digo porque algunos filósofos contemporáneos enseguida se suben a la parra para decir, por ejemplo, que el hombre, si es persona, entonces ya no está en las categorías, ¿no? El hombre es persona como una sustancia categorial. Claro que sí. Nuestra manera de realizar la perfección pura de la sustancialidad y la perfección pura de la personalidad, de ser sustancias y ser personas, nuestra forma inexorablemente finita de ser
sustancia y persona, nos convierte en seres categoriales, dentro de las categorías. Pues claro que sí, ahí estamos incluidos. El personalismo tiende a pretender que las categorías son para el mundo meramente físico, material, meramente en el mal sentido, es decir, excluyendo al hombre. Tendríamos las piedras, los geranios y las vacas, o sea, los seres inertes, los vegetales y los animales, pero el hombre no es persona, excede eso. Somos personas, es decir, sustancias racionales, perdón, en el marco de las categorías. Faltaría más.